spend the first bit of this period making a connection to the discussion of the last session and what Satish said. So there's no sort of very abrupt transition to what I'll then do, which is locating these concepts of soul, soul, and society in the current crisis and solutions for the crisis. Empezaré ligando lo que voy a decir con lo que hemos hecho en la sesión anterior y mostrando cómo este concepto de tierra, alma y sociedad puede ayudarnos a entender la crisis actual. And partly because that interesting conversation about God emerged. I like to just mention that in Indian philosophy, we think about life lived with 4 human values. En particular, debido a que hubo esta interesante discusión sobre el tema de Dios en la India. So, can you say the last bit again? 4 values. 4 values. En la India hablamos de 4 valores. And they call Purusharth the meaning of life. Y se les llama Purushar, el sentido de la vida. Purush is human beings, and Arth is both meaning and resources. Yeah. Purush significa seres humanos y Arth, sentido o recursos. The 4 are Arth itself, which is resources, everything, and all the means that you have to sustain life, which includes nature, the earthworm, sunlight, yeah. Arth son todos los recursos, incluyendo todo lo que hace falta para sostener la vida, como las lombrices, el sol. And the word for economics in Sanskrit is Arthashastra, the knowledge. In our language, ecology is economics. There's no separation. No separation. En sánscrito la palabra para decir conocimiento es Arthashastra. Y eso incluye tanto la economía como la ecología. No hay separación como en Occidente. The second value is, of course, the fact that we have needs. We need to eat food, we need to drink water, we need to nourish our souls. All those are basic human needs. El segundo valor está relacionado con nuestras necesidades. Tenemos la necesidad de comer, de beber agua, etc. And out of proportion they can become desires and greed, and that category is called kama. Y esas necesidades pueden salirse de madre, desmesurarse, y entonces dan lugar a la codicia, etc. Y a eso la llamamos kama. The right living is the appropriate bridge between the resources and the needs, and it is called dharma, right living. La vida apropiada es el puente entre los recursos y las necesidades. And the dharma. Y el dharma. It's dharma. Lo le llamamos dharma. Yeah. Now, dharma is interpreted as if it was religion in terms of texts. It's not. Y dharma a veces se interpreta como si fuera una religión basada en los textos, pero no lo es. Dharma is living the right way with the soul, for your soul, and for society. Dharma es vivir de la manera apropiada con la tierra, con el alma y con la sociedad. And just like, God isn't the painter who goes to sleep, dharma can't be left to the Sundays. It's every moment, every day, all the time. Y tal como decíamos que no tiene sentido que Dios cree el mundo y se vaya a dormir, este dharma está en el día a día, en todo lo que ocurre. Now, of course, the fourth value of human life is to be able to transcend all the limits of existence and the limits of dualism, and that's called moksha. That's the Buddha state. Y el cuarto valor es el trascender las limitaciones de la existencia, lo que llamamos moksha, el estado de Buda. Now, what has happened with industrialism and the rise of capitalism in the West is nature, earth, has been degraded to being mere raw material. Lo que ha ocurrido con el surgimiento del capitalismo y la industrialización en Occidente es que la naturaleza ha sido reducida a simple materia prima, With no value in itself. sin ningún valor en sí misma. And needs have been transformed into limitless desires, which is what consumerism is about. Y las necesidades humanas se han convertido en necesidades ilimitadas, que es lo que da lugar al consumismo. Dharma has been taken out of life's context and turned into fundamentalisms of all kinds.
El Dharma también se ha sacado de su contexto y se ha convertido en fundamentalismos de todo tipo. So you've got the Bush fundamentalism, you've got the Osama fundamentalism, you've got the Hindu fundamentalism. In Sri Lanka, you have a Buddhist fundamentalism of the Sinhala. Y así tenemos el fundamentalismo de Bush, el fundamentalismo de Osama, el fundamentalismo hindú o incluso ahora el fundamentalismo budista en Sri Lanka, de los singaleses. Now, Satish talked about the concept of enoughness. Satish mencionó el concepto de moderación, suficiencia. And you asked the question about the changes in China and India and how do you match this amazing philosophy of limits and enoughness with the new status that China and India have. Y usted preguntó sobre cómo podemos compaginar esta filosofía de la moderación con los cambios que hay ahora en India y China. I've grown up in the India where knowing how much is enough was the highest way to live. Yo crecí en una India en la que saber cuánto es suficiente era la forma más alta de vida. And we have a very, very famous poet saint called Kabir. And he's put it in such beautiful words. I want to share these with you. Y uno de nuestros grandes poetas y santos, Kabir, lo puso en unas palabras preciosas que quiero compartir con vosotros. Sai itna dijiye jame kutum samay, main bhi bhuka na rahun, sadhu na bhuka jaye. God, give me just enough so that my family can be sustained. And I don't go hungry, and anyone who visits me doesn't have to leave hungry. That's all I want. That's all I need. Dios, dame lo suficiente para que tenga con que alimentar a mi familia y para que todo aquel que llegue a mi casa pueda también alimentarse. Eso es todo lo que necesito. And this is an economy of abundance. The economy of limits is an economy of abundance. Y esto en el fondo es una economía de la abundancia. Una economía basada en los límites es una economía de la abundancia. The economy that does not know limits, either limits in terms of nature's ability to renew, the soil's ability to renew itself through the worms, the water's ability to renew itself through recharge, the ability of biodiversity to renew itself by saving habitats, or not knowing the limits of how much is enough in terms of consumption. Mientras que una economía que no conoce ningún límite, ni los límites de la naturaleza, en términos de los ciclos que sigue la naturaleza de reproducción de la vida a través de las lombrices en la tierra, etc., los ciclos naturales, ni los límites intrínsecos a la actividad económica, cuando no se reconocen esos límites, That is actually, it seeks growth but creates scarcity. esa es una economía que busca el crecimiento pero genera escasez. But of course, the growth is real for a certain thin class of people. Y ese crecimiento, desde luego, es real durante un tiempo para cierto tipo de gente. The rise in the number of billionaires is one indicator of how some people do very well. Por ejemplo, el crecimiento del número de billonarios es un indicador de cómo hay personas que realmente prosperan. In fact, they're doing so well they don't know what to do with their money anymore. Y en realidad prosperan tanto que no saben qué hacer con su dinero. The second richest man of the world is today an Indian who is the richest man of India. El segundo hombre más rico del mundo hoy en día es un indio, el hombre más rico de India. His brother is the third richest man in the world. Su hermano es el tercer hombre más rico del mundo. If you were to connect them together and count them as a family, they're richer than Buffett. They are the richest in the world. Y si los ponemos juntos como familia, son más ricos que Buffett, que es la persona más rica. And probably the best answer to your question is to tell the story of this family. Y quizá la mejor respuesta a la pregunta es narrar la historia de esta familia. The father, the family is called Ambani. La familia se llama Ambani. The father used to be a gas station attendant in the Middle East. El padre trabajaba en una gasolinera, poniendo gasolina en los coches, en un país de Oriente Medio. He caught on there was a lot of money in oil. Y se dio cuenta, poniendo gasolina, de que el petróleo atrae dinero. He came back to India Regresó a la India and started to make deals with the DuPonts and Dows of the world. y empezó a hacer negocios con empresas como DuPont, Dow.
He started to import all the obsolete machinery that was getting banned because those were toxic fibers that were not allowed to be produced anymore, fibers from petrochemicals. Y empezó a importar todo tipo de maquinaria que quedaba obsoleta en Occidente porque producía tejidos con fibras que son tóxicas. And for everything, he had to violate laws. Y en todo lo que hizo, tuvo que saltarse las leyes. And to survive in spite of violating laws, he had to become a very good briber. Y para sobrevivir saltándose las leyes, tuvo que hacerse muy bueno en sobornar. And for those of you who want to get a flavor of this family, actually there's a film made. It's called the Bollywood film. And Bollywood films are good to watch. They have good dancing, good clothing. Guru is the name of this film. Guru actually means teacher because he was called Guru. Ajá. Y si queréis tener una experiencia directa de esta familia, hay un film de Bollywood, de estos films que vienen de India, una película, que se llama Guru. Guru de hecho significa maestro, y se le llamaba maestro a este hombre. Now, and this is so important to the discussion we are having on soul and society. You know, Gandhi had resisted the British Empire successfully by pulling out the spinning wheel. Y todo esto tiene que ver con lo de tierra, alma y sociedad. Gandhi consiguió enfrentarse de manera exitosa con el poder del Imperio Británico a través de la rueca. India has, from times immemorial, been the producer of the most sophisticated textiles and fabrics. Durante muchísimo tiempo, India había sido la mayor productora de tejidos sofisticados. We've also been the country where cotton evolved. También somos el país en el que se desarrolló el algodón. But part of what colonization did, and the British came to control two things. The East India Company was created. It's called the East India Company, the first corporation, formed in 1600, to trade in two things. La primera multinacional fue la East India Company, creada en el siglo XVII, para explotar dos cosas en India. One was textiles, the other was spices. Una eran los tejidos y la otra las especias. And in those days they had to trade in these things in gold. Y en esos días estas cosas se compraban con oro. So a sack full of pepper from India used to be exchanged for a sack full of gold. Y un saco lleno de pimienta en esos días se cambiaba por un saco de oro. And you can imagine how wealthy tiny growers of pepper were in their little gardens. Pepper is grown in gardens, not on farms. It's grown in tiny plots. Y podéis así imaginaros cómo eran de ricos quienes tenían en su huerto pimienta. La pimienta no se cultiva a gran escala, crece en los huertos. And it's not grown alone, it's grown in an amazing complex of probably about 30 crops in 3 levels. Y no crece por sí sola, sino que crece en un ecosistema junto con otros, tal vez 30 cultivos en diferentes niveles. And the pepper is a vine, and it climbs on, and usually a palm tree, which could be a coconut, or it could be a areca nut, this betel nut that we chew. And then there's cardamom and all the spice gardens, and this amazing mixture of richness. Y en toda esta variedad, la pimienta es una trepadora que puede trepar, por ejemplo, alrededor de una palmera, y también ahí se cultiva en el mismo espacio cardamomo, etcétera, otras. The area where spices are grown is this mountain area that runs sort of, if you look at the map of India, there's a mountain system that runs on the west coast of India. It's called the Western Ghats. And it's a rainforest area. La zona donde crece la pimienta es en los Ghats occidentales, pues esta cadena montañosa que hay en la parte oeste de India. And because spice trade has been so valuable for so long, you can, I've worked with the farmers of that area for decades. In every home, they'll be gardening, but the women in the kitchen will have PhDs in mathematics. Y en esa zona, debido a la pimienta, pues la gente es muy rica, y en cada casa familiar hay un huerto con pimienta, etc. Y las mujeres son doctoras en matemáticas. It shows that you can have an agriculture with prosperity.
lo que muestra que puedes tener una agricultura con prosperidad personal. Of course, today under globalization, the value of pepper has collapsed. Pero hoy en día, con la globalización, el precio de la pimienta se ha colapsado. And I will tell you the story of how that collapse is leading to suicides among farmers who are spice growers also. Y os contaré la historia de cómo ese colapso en el precio de la pimienta ha dado lugar a suicidios en agricultores y también en gente que cultivaba pimienta. The other thing the British tried to control was the textiles, La otra cosa que los británicos intentaron controlar fueron los tejidos, initially through trade, al principio a través del comercio, but after a while they realized they should control the production. pero tras un tiempo se dieron cuenta de que tenían que controlar también la producción. And we've been made to believe that the reason Britain became so powerful was because it had mills and machines. Y nos han hecho creer que la razón por la cual Gran Bretaña se hizo tan próspera es porque tenía molinos y maquinaria. But just as Satish said, you could have all the green fingers, but if your soil has no worms, nothing will grow. Pero tal como decía Satish, puedes tener los dedos verdes, pero si no hay lombrices en el suelo, nada va a crecer. So Britain could have had all those mills in Manchester and Lancashire. If they hadn't had the cotton, they wouldn't run. Así que Gran Bretaña podría haber tenido toda la maquinaria que quisiera en Manchester y Lancaster, pero si no había algodón, no hubieran podido hacer nada. So the first thing the British did was introduce the concept of free trade back in 1716. Así que lo primero que hicieron los británicos fue introducir la idea de libre comercio ya en 1716. And there's a legal document which was an agreement with the East India Company and kind of the second last of the Mughals in a collapsing empire, received with a bribe of 500 rupees, which in today's value is 10 euro. Y existe un documento de cómo este tratado de libre comercio, la East India Company lo acordó con uno de los últimos emperadores mogules de India, gracias a un soborno de 500 rupias, que hoy serían como 10 euros. When the East India Company had to pay no taxes, La East India Company no tenía que pagar ningún tipo de impuestos, Indian traders had to pay taxes. mientras que los comerciantes indios sí los pagaban. Already it became unequal. Y eso ya creó una desigualdad. And because you know from Spain how when Columbus set out or whenever the ships set out here, how armies went with them. There was a lot of conflict in those days over trade. Y como sabéis, cuando España se fue a conquistar América con Colón, etc., en esa época el comercio iba muy ligado a los ejércitos. The boats and the ships of the East India Company had military protection, but the boats and the ships of local traders could not have it. Los navíos de la East India Company tenían protección de la armada, mientras que los barcos de la población india no la tenían. Now we're talking of an India where the Ganges was so grand that you could sail in ships all the way to my hometown near Hardwar. Boats used to come all the way up along the Ganges for trading. Y esto es una época en la que el Ganges era tan enorme que se podía llegar navegando hasta mi población cerca de Haridwar, en el norte de la India. And in spite of all this, the Indian textiles kept doing better. Y a pesar de todas estas restricciones, los tejidos indios seguían funcionando mejor, vendiéndose mejor. So then the British cut off the thumbs of the weavers, master weavers who taught the others, so that quality weaving could not carry on and the mill cloth would have a market. De manera que lo que hicieron los británicos fue cortar los pulgares de los maestros en tejer, de manera que estos maestros no pudieran enseñar a las nuevas generaciones y así los tejidos que venían de las fábricas inglesas se pudieran vender. Land was appropriated from the peasants and put in the hands of artificially created landlords who would then grow cotton and raw material like indigo. And interestingly, I'm wearing an indigo saree. And it was grown under compulsion, under a slave system. Y la tierra de los campesinos fue apropiada por terratenientes que cultivaban a gran escala cosas como algodón o índigo, con un sistema feudal o de prácticamente esclavitud. But, India wasn't enough. America had to be conquered.
and the Native Americans wiped out. But then who would work the land? So Africans had to be captured as slaves to work the cotton fields, which would then feed the raw material to make the mills run. Pero India no era suficiente, de manera que también hubo que conquistar América y cuando se diezmó la población nativa de las Américas, hubo que importar esclavos negros para que trabajaran el algodón que luego iba a parar a las fábricas británicas, inglesas. And it was to provide an alternative at that time that Gandhi brought out the spinning wheel. Gandhi, para romper con todo este sistema colonial, se le ocurrió trabajar con la rueca. When the British left India in 1947, homemade textiles, India-made handloom textiles made by hand, had dropped to 5%. Cuando los británicos se fueron finalmente de India, en 1947, la producción local de tejidos había bajado al 5% de tejidos hechos a mano. But because of Gandhi's inspiration, handmade, hand-spun clothing started to get a privilege. You know, policies were made that people should have work in spinning and weaving. And by the 60s, 70s, we were 75% handloom clothing. Pero debido a la inspiración de Gandhi, renació el prestigio de los tejidos a mano, y hacia los años 60, 1960, ya había un 75% de los tejidos que eran tejidos a mano. And then along comes Ambani, who wants to make petrochemical fiber. Y en eso llegó Ambani, que quiere producir tejidos sintéticos. So he starts subverting the laws and policies that protect the small weaver. Así que empieza a manipular las leyes que protegen a los pequeños tejedores. He builds an empire in synthetic fiber. Crea un imperio en tejidos sintéticos. Then he becomes the empire of petrochemicals. Any plastic in India, you could have it as a chair, you could have it as a plate, you could have it as a waste paper basket. At the end of it is Ambani. Y luego empieza a controlar el negocio de la petroquímica hasta el punto de que todo el plástico que hay en la India, ya sea una taza de plástico, una silla, cualquier cosa de plástico, en el fondo todo el dinero de esas cosas va a parar a Ambani. And then with globalization, WTO, World Bank, new rules that say everything is commerce, everything is for trade, urban systems start to get privatized. Every second city's energy is controlled by Ambani. Y luego con la globalización, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, etc., también la vida urbana empieza a privatizarse y la energía de las grandes ciudades, en buena parte de ella también queda bajo control de Ambani. If you want to make a phone call or you want to get an internet connection, Ambani. Si queréis hacer una llamada telefónica, conectaros a internet, Ambani. And as if that was not enough, last year the Ambanis were part of a new policy of creating special economic zones which were islands within India, outside India, with no control on environmental law, labor law, nothing. These would be duty-free zones in the heartland of India. Y por si eso no fuera suficiente, hace poco Ambani introdujo dentro del territorio indio zonas especiales libres de impuestos que están libres de las leyes indias y en las cuales no hay restricciones ecológicas o sociales. And the largest special economic zones were allocated to the Ambanis. Y estas grandes áreas de especial interés económico quedaron en posesión de los Ambani. I've been involved a lot with the peasants fighting these zones. He estado con los campesinos luchando contra estas zonas. The Ambanis have created private armies to fight back the peasants. Pero los Ambanis también han creado ejércitos privados para combatir a los campesinos. They shoot and kill. Disparan a matar. And obviously, with that kind of control over resources, that kind of control over the economy, that kind of control over instruments of violence, one shouldn't be surprised that they emerge as billionaires. Y por tanto, con todo este control sobre los recursos, todo este control sobre el tejido social, con todo este control sobre la violencia, ¿a quién debería sorprender que se hayan convertido en billonarios? I'm giving this detail because we could do the same for Russia, we could do the same for countries in Africa, and that's the history of how this new wealth
has been created. Y estoy dando este ejemplo que podríamos aplicar también a casos que hay en Rusia o a casos que hay en África, que muestran cómo estas grandes fortunas crecen. What has been created is an economy based on criminality. Lo que hemos creado es una economía basada en la criminalidad. Crimes against nature, Crímenes contra la naturaleza, crimes against society, crímenes contra la sociedad and crimes against our soul. y crímenes contra nuestra alma. I've been able to give you the story of one family because we suffer them every day. Os he dado la historia de esta familia porque la sufrimos nosotros cada día. But every big wealth controller in today's world would have, the Rockefellers would have similar story, the Fords would have similar story, the big banking systems would have similar stories. The story would be absolutely the same of resource appropriation, destroying alternatives, and using violence to create economic privilege. Y lo mismo podría aplicarse a las grandes familias multimillonarias del mundo, los Rockefeller, los Forbes, todas las grandes fortunas bancarias, etc. Detrás siempre hay alguna historia de control de los recursos, eliminación de alternativas y uso de la violencia. And because of your question, let me tell you one more aspect of the Ambani story. The Walmart wanted to enter India. Otro ejemplo relacionado con Ambani es que Walmart quería entrar en India. And the Ambani said, why don't we do this? Why don't we sell vegetables too? Y los Ambani pensaban, ¿por qué no lo hacemos nosotros mismos? ¿Por qué nosotros no nos ponemos también a vender comida? So overnight, these large stores started to come up with young middle-class kids dressed in red basic hats, red t-shirts, red aprons, speaking English, selling vegetables, which our vendors do on the street wonderfully. Así que de pronto empezaron a surgir estos hipermercados en los que jóvenes con una boina roja y una camisa roja, hablando inglés, venden las hortalizas y verduras que en la India se encuentran en todas partes en la calle. We started a campaign for retail democracy. Nosotros iniciamos una campaña para la democracia del comercio a pequeña escala. Because more than 40 million people are involved in selling vegetables in India. Porque hay más de 40 millones de personas en India que se dedican a vender vegetales, verduras. They come to your doorstep. Vienen a la puerta de tu casa. If you don't have money that day, you just tell them come tomorrow and they'll pick it up. Si no tienes dinero ese día, les dices, bueno, venid mañana y mañana os pago. You can order, if you're on the first floor as we are in Delhi, you can look down and say, yeah, the tomatoes look good, and he'll come and carry it up for you. You don't even have to carry it. Wind up. Si, por ejemplo, como es mi caso, en un primer piso en Delhi, pues desde el balcón mismo puedes decir, esos tomates tienen buena pinta, suben un par de kilos. And it's a totally fresh economy, because every day they have to get fresh vegetables. There's no place to store, there's no place to refrigerate freshness. Y es una economía basada en los productos frescos porque no hay lugar donde refrigerarlos, cada día son productos frescos. And we turned, the logo for this movement was the push cart, just the wheels and you push it. El logo para nuestra campaña era el carrito de la compra. Zero fossil fuel economy. La carretilla de... La carretilla, sí, gracias. El logo de nuestra campaña era la carretilla del vendedor de las... No, not the wheelbarrow. No, no. Push cart. You're very pushed. It's just a table with 4 wheels. Bueno, Sí, okay. El tipo de carretilla, que no es una en la que llevamos vegetales, de los vendedores ambulantes, sí. Zero fossil fuel economy, and I don't think it's in this, but we did calculations of what would happen to India if all these millions of people selling fresh vegetables were thrown out of work and supermarkets were the only source of buying your vegetables. Y todo este reparto a través de vendedores ambulantes no requieren ningún tipo de combustibles fósiles, lo van repartiendo a pie. Y hicimos un estudio de qué pasaría si toda esta gente se queda sin trabajo y toda la alimentación pasa a través de los supermercados. We stopped Ambani in 5 states from getting into vegetable sales. Conseguimos detener a Ambani en 5 estados de la India. In fact, right next to my home in Dehradun, there's one Reliance store that they've never been able to open. Cerca de mi casa en Dehradun hay uno de estos hipermercados que nunca fueron capaces de acabar de construir.
all this detail I'm giving to say it's not that China and India as a whole are rushing into becoming consumer society. Y doy este ejemplo para dar a entender que no se trata de que India y China en conjunto están entrando en el mundo del consumismo. 70% of India is on the land. El 70% de la India sigue viviendo en la tierra. Their land has to be taken away to make the factories, supermarkets, malls, highways. Esa tierra tiene que arrebatarse de los habitantes rurales para construir los supermercados, las carreteras, las fábricas. I have called this the outsourcing of pollution. He llamado a esto outsourcing of pollution. El enviar para afuera la contaminación. Because everyone knows about the outsourcing of information technology. Phones come to India to answer, not Spanish, but all the English world. Porque, como sabe, deslocalización, gracias. Porque todo el mundo conoce el ejemplo de la deslocalización de las llamadas telefónicas, que en el caso de España muchas vienen de Sudamérica. But what people don't realize is globalization was really relocating production in countries where you could cut the costs, both in terms of labor and in terms of resources, and in terms of pollution. Lo que ha hecho la globalización es llevar la producción a lugares, a países en los cuales se podían bajar los costos de producción, de costos sociales y de contaminación, donde había que pagar mucho menos por todo este tipo de costes. So, China was made the factory of the world because it was convenient for the corporations. Y China se convirtió en la gran fábrica del mundo porque era útil para las multinacionales. India has become the capital for steel making, aluminium manufacture, automobile production, because it is convenient. Y India se ha convertido en la capital de la producción de acero, de la producción de muchas industrias de alta energía, porque es útil para las multinacionales. So when India starts to make 15 million cars, which is the aim of the national mission on automobiles. We don't have a national mission on food, we have a national mission on automobiles. And 15 million cars per year will be made by the year 2010. Y en India no tenemos unos objetivos de producción de alimentos, pero sí tenemos unos objetivos de producción de automóviles. Y la idea es que hay que producir 15 millones de automóviles cada año hasta el 2010. And the argument always is, Indians want cars. Y lo que se nos dice siempre es, claro, los indios quieren tener coche. But most of these cars will be for export, for one. Pero, en primer lugar, la mayoría de estos coches serán para exportar. And the remaining cars will be the second and third and fourth car for the rich. Y el resto de coches serán el segundo, tercero, cuarto coche para las familias ricas. In fact, I have a chapter in my new book, and it's called Sacred Cars versus Sacred Cows. Y tengo un capítulo en este último libro que he escrito que se llama Sacred Cars, Sacred Cows, en vez de vacas sagradas, coches sagrados. And I've shown that no matter how many cars we make, only 4% of India owns cars. Y he mostrado que, sea cual sea el número de coches que producimos, nunca habrá mucho más de un 4% de la población india que tiene coche. Now, 15 years ago, my landlord in Delhi had one car. Hace 15 años, el propietario de la casa en la que yo estaba en Delhi tenía un coche. Today, my landlord has 6 cars. Hoy, este hombre tiene 6 coches. No place to park, but there's 6 cars. No hay sitio para aparcar, pero tiene 6 coches. And the wonderful thing is the family is 3. Y lo más interesante es que es una familia de 3 personas. So it's 2 cars per person. 2 coches por persona. Because that is part of the new consumerism of the elite. Porque eso es parte del nuevo consumismo de la élite. But for the rest of society, the people are being pushed below the level of sustenance and a decent life. Pero para el resto de la sociedad están siendo empujados por debajo del nivel de la subsistencia y de una vida digna. Let me just give you 2 examples of how this works. Os voy a dar 2 ejemplos de cómo esto funciona. Now, I told you about these superhighways. Fast cars need fast roads. Los coches rápidos necesitan autopistas rápidas. I remember one of the automobile companies had this advertisement put about 10 years ago saying India had to do something about its sacred cow because they kept
being speed breakers and preventing the sale of fast cars. Había hace unos años un anuncio que decía, realmente tenemos que hacer algo contra estas vacas sagradas porque se convierten en obstáculos a la velocidad. Impiden que los coches rápidos se puedan vender más. And then the government of Delhi actually gave rewards of 2,000 rupees to catch the cows. Anyone could catch a cow and have them put in these cow sort of shelters. And earlier, you know, if the cow was there, you had to wait. You had to wait. You couldn't drive her off the road. She had first priority on the road. De manera que el gobierno de India empezó a dar recompensas de 2.000 rupias a quien quiera que sacara a las vacas de la carretera y las llevara a un sitio determinado, mientras que antes si había una vaca había que respetarla. Now when you sell these fast cars, you have to build the highways. But see, with the highways, of course, you know, someone must make money out of the highway. So the mobility of the elite has been created by taking away the mobility of the poor. De modo que la movilidad de la élite se ha construido a cambio de que la gente del pueblo pierda su movilidad. The same for food. Lo mismo ocurre con la alimentación. Everyone talks about India, the new emerging superpower, 9% growth. Todo el mundo habla de India, la nueva potencia económica emergente con un crecimiento del 9%. And every big fashion name of Europe can sell massively in India. Anything they want to sell, they can sell. Y cualquier producto de lujo o de moda en Europa se puede vender de manera muy bien en India. But in these same 10 years, while our growth, as measured in GNP and GDP, has climbed, the hunger among our children has increased. 70% Indian children are today malnourished. It's a bigger figure than Africa now. Pero al mismo tiempo que ha habido este gran crecimiento económico en términos de Producto Interior Bruto en los últimos 10 años, también ha crecido el hambre entre la población infantil en India. Actualmente hay un 70%. 70% de los niños de India están malnutridos, que es una proporción mayor que la de África. I've written a report which should be getting printed soon. It's called India, the Capital of Hunger. He escrito un informe que será publicado pronto que se llama India, la capital del hambre. Now, quite clearly, something is funny in the way we are measuring growth. If that growth means more hungry people, that's not quite clearly something is not growing in society. Está claro que hay algo que no funciona en la manera en que medimos el crecimiento. Si ese crecimiento implica que haya una expansión del hambre en la sociedad. I would put it further, that the way we are measuring growth is in fact so perverse that it's based on creating new scarcity for the poor, new poverty for the poor. Yo incluso iría más allá y diría que la manera en que medimos el crecimiento es tan perversa que está basada en la creación de mayor escasez y mayor pobreza para los pobres. I often get calls, BBC or someone else, and they'd say, this is very strange. India has such high growth. Shouldn't there be a trickle-down effect? A veces me llaman de la BBC o de otras cadenas internacionales y me dicen, esto es un poco extraño, ¿no? Hay este gran crecimiento económico en la India, ¿cómo es que no favorece a toda la población? And I always have to tell them, life does not trickle down. Y entonces lo que les respondo es, la vida no se trickle down. Life, No se reparte, no gotea por sí misma. life grows from the soil up. Ajá. La vida crece desde el suelo hacia arriba, no cae desde los más ricos hacia abajo. And any really robust economic system must grow from the soil up. We must have a trickle-up effect, not a hope that there will be trickle-down. Y todo sistema económico robusto ha de crecer desde el suelo, ha de tener un goteo desde el suelo hacia arriba y no esperar que la riqueza gotee desde los millonarios hacia abajo. Now, I think what Satish identified so many of the issues by which we've kind of got separated from the real basis of life and prosperity and well-being. Satish ha dado ejemplos antes de cómo nos hemos ido separando de la base real de la vida, de la prosperidad y del bienestar. And I would focus on the confusion in two particular instruments that I think are really at the heart of the problems we face.
Y quiero centrarme en el análisis de dos tipos de problemas que están en la base de la confusión que tenemos sobre estas cosas. The first is related to energy. El primero está relacionado con la energía. When we really think of energy, energy is what creates, maintains the universe, life on Earth. La energía es lo que crea y mantiene la vida en el universo y en la Tierra. Energy is the expression of creativity. La energía es expresión de la creatividad. And the word for energy in Hindi is Shakti. La palabra para la energía en hindi es Shakti. But because of industrialization, energy was reduced to the fossilized biomass under the ground, the coal, the oil, the petroleum. Pero debido a la industrialización, la energía se vio reducida a los combustibles fósiles que hay en el subsuelo, el carbón, el petróleo, etc. And a shift took place of energy being generative and regenerative to energy being an item of consumption. Y se pasó de un énfasis en la energía como algo generador y regenerador a ver la energía como un producto de consumo. That created a scarcity of energy. Ello creó una escasez de energía. But it also created a scarcity of work. For the first time, there was too little work. Pero también creó una escasez de trabajo. Por primera vez no había suficiente trabajo. When you have to garden the soil and look after the forest and harvest the water, there's so much work for everybody. Cuando tienes que cuidar el huerto, ir a buscar agua, etc., hay suficiente trabajo para todos. But when everything has to be made in factories, run by fossil fuels, then you can get rid, first you can have 1,000 workers, then you can come down to 100, and then you can replace them with 5 who just switch buttons or drive tractors. Pero cuando todo llega a través de productos manufacturados o de cosas que llegan a través de tuberías, puedes reducir la gente que está trabajando. Primero serán 1.000, luego serán 100, y al final solo serán 5 que están apretando botones. So the word that's often being used is jobless growth. You have growth, but you don't have growth in jobs. Así que tenemos un caso de lo que se llama crecimiento sin trabajos. Hay crecimiento económico, pero no crece el número de trabajos. But it has an even deeper level of deception. Pero hay incluso un nivel más profundo de engaño. Because the very fundamental criteria like productivity, efficiency, are measured with respect to fossil fuel, not with respect to human creativity. Porque los elementos básicos de eficiencia y creatividad se miden en relación a los combustibles fósiles y no a la actividad humana. Take the example of food. Por ejemplo, con la alimentación. We're always told, oh, you know, the American farms have achieved much higher productivity. Se nos dice, por ejemplo, que la agricultura norteamericana ha alcanzado una productividad mucho mayor. And the measure of productivity is that fewer people work on the land. That, by definition, is higher production because the input used is only labor, only people. Y eso se mide por el hecho de que hay menos gente trabajando en el campo, hay menos input de población trabajando ahí, y por tanto eso se considera un progreso. But if you were to consider resources and nature, actually it's a negative system because you use 10 units of energy to put into an industrial agriculture to get 1 unit of energy out of it. Pero si consideramos la naturaleza y los recursos, en realidad es un sistema negativo, porque por cada 10 unidades de energía que se invierten en la agricultura industrial se produce solo 1 unidad de energía. So the assumption has been that getting rid of people increases productivity. Así que ha habido este supuesto de que librarse de la gente trabajando en el campo aumenta la productividad. And that's possible because you can get rid of people through 2 means. Y eso es posible porque podemos sacar a la gente de 2 maneras. Replace them with the use of fossil fuels. Sustituirlos con el uso de combustibles fósiles. And this has been called creation of energy slaves. They're energy slaves working, but you don't see them. They replace human beings. Esto ha sido llamado creación de esclavos de energía, que trabajan ahí sin que los veamos y que sustituyen a seres humanos reales. We might not see them, but they have a pressure on the planet. Y aunque no los veamos, sí que tienen un impacto en el planeta. So every American has 1,000 energy slaves behind them.
En este sentido, cada norteamericano tiene 1000 esclavos de energía detrás. A peasant on an Indian farm has no slave except their own work. El campesino indio no tiene ningún esclavo detrás, es solo su propio trabajo. So we might see more people on the land in India and say, oh my God, population explosion, and see those empty farmlands of America with one giant harvester. But actually, there's a bigger population explosion there, except that the population is invisible energy slaves. Así que podemos pensar que los campos de la India están superpoblados, mientras que en los campos de Norteamérica hay grandes extensiones con una sola gran cosechadora y una sola persona dentro, pero en realidad, para que esa persona pueda estar ahí con esa gran cosechadora, hacen falta 1000 personas detrás produciendo toda la energía y los recursos. One aspect of the impact of these energy slaves is the climate change, the emissions of carbon dioxide, and now a totally unpredictable climate. Y un resultado de esta situación es el incremento de CO2 y el cambio climático. Now that the oil and fossil fuels are running out, there's an attempt to maintain that same system of huge numbers of energy slaves with energy from other sources. Y ahora que el petróleo y los combustibles empiezan a acabarse, hay un intento de mantener este sistema de esclavos de energía con otros combustibles. The first is nuclear energy, El primero es la energía nuclear and the second is what is called biofuels. y el segundo es lo que se llaman biocombustibles. So now it's as if soil has to produce the oil. Y ahora es como si la tierra tuviera que producir también petróleo. And more food is being diverted to produce oil for running cars. Y más cultivos pasan a ser destinados a producir combustibles. The World Bank, which has been part of promoting this actually, has had to put out a report which was then suppressed immediately, that 75% of the rise in food prices is because of diversion of food to fuel. El Banco Mundial, que está detrás de esta iniciativa de crear biocombustibles, acabó produciendo un informe que ha sido silenciado, en el cual admitía que el 75% del incremento en el precio de los alimentos se debe a los biocombustibles. Now, a second aspect of the deception in all of this is that in a paradigm of soil-soul society, you know the functions of the different species and beings in the soil. Otro aspecto de este engaño es que en el paradigma de tierra, alma y sociedad, sabes cuál es la función de todos los organismos en el suelo y en el ecosistema. You recognize that food nourishes society. Y se da por supuesto que la comida, la alimentación, alimenta, nutre a la sociedad. And since the soil is sacred and our lives are sacred, then the food that nourishes us must be sacred. Y dado que la tierra es sagrada y nuestras vidas son sagradas, ese alimento que nos nutre también es sagrado. However, when you've changed your system to be an industrial production system, you're no more producing food that comes from the soil. It is now fertilized with petrochemicals in the form of nitrogen fertilizers that come from fossil fuels. Pero cuando pasamos al paradigma de la agricultura industrial, ya no son alimentos que proceden directamente de la tierra, sino alimentos generados a través de la petroquímica, de fertilizantes nitrogenados que proceden de combustibles fósiles. And I have another chapter in this book which is called Eating Oil. Y hay otro capítulo en este libro que se llama Comer petróleo. We are currently eating oil. En realidad, hoy en día estamos comiendo petróleo. We're eating oil in terms of the fertilizers and their source in oil. En términos de los fertilizantes que van a parar a la agricultura. We're eating oil in terms of the energy that goes into refrigeration, processing, freezing, defreezing. All that is oil. Comemos petróleo en términos de toda la energía implicada en refrigerar, transportar, etc. And we're eating oil in terms of the food miles, of transporting food long distance, that is getting embodied in the food we eat. Y comemos petróleo en términos de las grandes distancias en las que hay que transportar los alimentos. And food now can become oil, and oil can become food. Así que hoy en día la comida se convierte en petróleo y el petróleo se convierte en comida.
once you have that kind of transmutation, you've lost the uniqueness of the nourishment. Food has become a commodity. Y una vez se llega a esta falta de distinción entre comida y petróleo, se ha perdido el carácter único de la comida y su carácter sagrado. Commodity is substitutable. La comida se convierte en un bien de consumo, un objeto de consumo, que puede sustituirse. So the food could go into feeding factory farms, or it could go into running cars. It doesn't really matter anymore. Y esa comida se convierte en un bien intercambiable que tanto puede ir a parar a factorías ganaderas como a los coches. And because those who own cars have higher purchasing power than those who have to get the food, it will happen that food will first go to the car and the leftovers will come to people. Y como quienes poseen los coches tienen mucho mayor poder adquisitivo, resulta que cuando ese petróleo irá mucho antes a los transportes que no a la gente que necesita alimentación. And this is how the scarcity is created. That's how hunger is created. Así es como se crea la escasez, así es como se crea el hambre. In absolute terms, we are producing enough food in the world. En términos absolutos estamos produciendo suficientes alimentos en el mundo, But 1 billion people are hungry. pero 1.000 millones de personas tienen hambre. And with the rise in food prices last year, 1.1 billion became hungry. Y con el aumento en los precios de los alimentos el año pasado, 1.100 millones de personas tienen ahora hambre. Because food has stopped being part of the soil society matrix and has become part of speculation on commodities. Porque hemos sacado los alimentos de la matriz de tierra, ama y sociedad y los hemos puesto en este sistema de compra-venta y consumo. Besides being substitutable commodities, their flow is determined by capital, not by need. Y el flujo de esos alimentos no se determina por las necesidades reales, sino por el capital. And today, capital is footloose and capital is fictitious. Footloose. Footloose, it can go anywhere. Ajá. Y hoy en día el capital puede ir por todos lados y es ficticio. It's fictitious in a very fundamental way. There's 70 times more finance moving around in the world than the real goods and services it can command. Tiene una hipermovilidad en el sentido de que hay 30%. 70 times. 700%. No. 70 times is 7,000%. 7,000%. More More. money in the world than the real things in the world. Ya. Hay 70 veces más dinero en el mundo de los bienes reales que hay en el mundo. Hay 70 veces más dinero. El dinero que hay en el mundo es 70 veces más de los bienes reales, tangibles, que hay en el mundo. And this has happened because, En el mundo financiero. yeah, O sea, hay 70 veces más riqueza financiera abstracta, ficticia, no vinculada a bienes Now, reales. if you take out a note, a money, a currency note, it always says, I promise to pay the bearer. Si cogéis un billete, al menos en ciertos países, en el billete está escrito prometo pagar a quien lo lleve, An equivalent of. Yeah. el equivalente de. One, it's only a promise. Por un lado se trata solo de una promesa, It's nothing in itself. no es una cosa real, es una promesa solo. And two, it's supposed to reflect command over a real thing whose value it's supposed to capture. Y dos, se supone que esto está basado en bienes reales que corresponden a ese dinero. But today, it is a false promise. Pero hoy en día es una falsa promesa. Because if there's 70 times more money, then that money cannot reflect the real resources in the world. Porque si hay 70 veces más dinero en el mundo financiero de las cosas que hay en el mundo, eso no refleja So los bienes false- reales del mundo. False promises are getting made. Así que estamos haciendo falsas promesas. The whole system is standing on false promise. Y todo el sistema se aguanta sobre falsas promesas. So we shouldn't be surprised that it collapses. Así que no debería sorprendernos que se colapse. Because not only is it false in the way it's been separated from soil as a symbol of the real
worth of things and the real basis of resources and wealth. But finance capital has created its own instrument of multiplying money, unregulated by government, which is why they're having a tough time. They can't figure out who has created how much money where. No solo es falso en el sentido de que está desconectado de la riqueza real de la tierra, sino que el sistema financiero ha creado un sistema de multiplicar el dinero que es completamente artificioso y no debería sorprendernos que ahora se derrumbe. And that's why, the governments keep putting in real money earned by real people through real work, and it's disappearing. It's making no difference. Y los gobiernos siguen inyectando dinero real producido por personas reales con bienes tangibles en un sistema en el cual ese dinero luego desaparece. So we're in the middle of three very big crises, which could be very big opportunities to make a change. Ahora mismo estamos en medio de tres grandes crisis que pueden ser también tres grandes oportunidades para el cambio. The first is a crisis of resources and the environment. La primera es una crisis de los recursos y el medio ambiente. And one side of it is that we are running out of the fossil fuel that have built all these systems. Un síntoma de ello es que se nos están acabando los combustibles fósiles sobre los que se ha construido este sistema. And the second is the climate crisis. Un segundo elemento es la crisis del clima. That's the environmental part of a major crisis. Esta es la parte ambiental de una gran crisis. And then you have the human needs part of the crisis, the society part of how society is going without food, water, etc. Luego tenemos la parte social de esta crisis, la parte que corresponde a cómo afecta las necesidades humanas, en términos de agua, alimentación, etc. And third is the financial crisis. En tercer lugar, la crisis financiera. My own reading is you can't solve any of these crises separately. Y mi interpretación es que ninguna de estas tres crisis puede resolverse por sí misma. We'll solve all three together, or we will be overwhelmed by all three separately. Resolveremos las tres a la vez o seremos sobrepasados desbordados por las tres. How we can address these crises, we'll spend time tomorrow. ¿Cómo afrontaremos estas crisis? Es el tema de lo que vamos a hablar mañana. As it is, I've taken too long. Porque ya me he pasado con el tiempo. Some questions. ¿Preguntas? ¿Questions? Yes. Oh, yes. I'd like to add something to what you said between food and petrol, because actually now in the gas stations they sell food. I was surprised the other day, somebody told me, I go and buy a pizza in the gas station. I say, how come you buy pizza in the gas station? Now you can buy food in the gas station. They become supermarkets. It's incredible. La conexión entre el petróleo y la alimentación también se la ley el otro día, que ahora vas a la gasolinera y puedes comprar comida ya, incluso te venden pizzas en la gasolinera. O sea que esta equivalencia entre petróleo y comida se da incluso a este nivel. You spoke in Spanish. Yes, for Yeah, the she spoke in audience. English. Okay. Well, yeah. Good. Satish, I think you got confused because I stepped in. Okay. But I will translate for you guys into English whenever anybody asks in Spanish. Okay. Okay? And he will stick with the Spanish. Yeah. Bueno, no sé si pregunto en inglés. Sí. With this new crisis, what types of, shall we say, new forms of exploitation might we be warned about? Is there anything distinctively new here? Con estas nuevas crisis, ¿qué nuevo tipo de explotación va ligado con ellas? I definitely think we will see new attempts at new levels of exploitation in response to the crisis.
Creo que veremos nuevos tipos de explotación que se intentan poner en práctica como respuesta a la crisis. On the climate front, I mentioned biofuels. You should see the rate at which land in the third world is being taken over for biofuels. Por ejemplo, he mencionado los biocombustibles y es espantoso el ritmo en el que las tierras de producción de alimentos en el tercer mundo pasan a producir biocombustibles. It's like the old colonization at high speed. Es como la antigua colonización, pero más rápido. In terms of the food crisis, En términos de la crisis alimentaria, we already have an attempt by Bill Gates and Warren Buffett tenemos un intento por parte de Bill Gates y Warren Buffett to use the crisis to introduce industrial agriculture to Africa. un intento de utilizar la crisis para introducir la agricultura industrial en África. They call it the Alliance for a Green Revolution in Africa. Lo llaman la Alianza para una Revolución Verde en África, It abbreviates to AGRA. abreviado AGRA. And I say this AGRA will have no Taj Mahal, just more greenhouse gases. Y yo digo que esta AGRA no tendrá sus Taj Mahal. On the finance side, we've already seen how the same governments that withdrew from public services, from providing good education, providing good health care, providing good child care, old age care, saying we have too little money, we cannot provide water, we cannot run energy systems, companies must run all this now, and encourage privatization in the name of no money, are today bailing out banks in trillions. So that's another. Our money, it's public money. En términos financieros, vemos como los mismos gobiernos que durante muchos años han estado desentendiéndose de las necesidades sociales, de la educación, del cuidado de los niños, de la sanidad, etc. Esos mismos gobiernos ahora invierten dinero que es de todos en el rescate de los bancos. Pero un momento, ¿podéis hablar un poquito más alto? Sí, yo. Sí. ¿Repito esto último? Sí, es que para verla ella. Sí. No. Sí, sí, sí. En términos de la crisis financiera, no sé, tengo una voz. En términos de la crisis financiera vemos como los mismos gobiernos que durante muchos años se han estado desentendiendo de las necesidades sociales, de la salud, de la educación, etcétera, esos mismos gobiernos están utilizando ahora dinero de todos los contribuyentes para rescatar a los bancos de unos pocos. And the risk out there, besides the fact that it won't work and it's not working, is that it creates a more intimate relationship between the state and giant financial corporations. They become one now, totally indivisible, like Sophia's hands yesterday, for those who were here. El riesgo de todo esto, aparte del hecho de que no va a funcionar, es que crea un maridaje mucho más cercano entre los gobiernos y los sistemas financieros, para los que estabais ahí como las manos de Sofía que no se podían separar. And that means the ultimate creation of a corporate state. Lo que implica la creación en última instancia de un Estado multinacional o corporativo. And corporate states are the ground from where fascism rises. Y esos estados corporativos multinacionales son el suelo que abona al fascismo. There are various questions. I think it's better to move. Yes? No, it's okay. a question. And the question there. I had an interview with Arundhati Roy the other day, and she was saying something like 40% of the India is in rebellion. Could you elaborate? Okay. Me entrevisté hace unos días con Arundhati Roy y ella me dijo que como un 40% de la población de la India se está rebelando ahora. I would put the figure at higher. Yo diría que la cifra es más alta. When Arundhati is talking about the 40%, it's a combination of rebellions of tribals. Ese 40% al que se refiere Arundhati combina la rebelión de los pueblos tribales. Now, the indigenous peoples of India, it's a very strange term because we're all indigenous in India, but the tribals were the ones who were in the forests at the time when the British did documentation. Me refiero sobre todo a los pueblos que vivían en los bosques cuando llegaron los británicos, los que llamaríamos pueblos indígenas.
We had extremely progressive laws in our country, which gave the tribal highest authority to decide what will happen to their land. En nuestro país teníamos leyes muy progresistas que daban a los pueblos tribales el poder de decisión de lo que iba a ocurrir en sus tierras. But the globalization I mentioned, relocating polluting industry to our parts of the world, has meant that more iron ore is being mined, more bauxite is being mined, more factories of aluminium and steel are being set up, and it's all in tribal area. Pero la globalización ha comportado que se abren más minas de hierro, más minas de bauxita, más fábricas de aluminio, etc. Y todos estos desarrollos se producen en tierras que eran antes tribales. So when the tribals fight for their rights under the constitutional guarantee and they're not listened to, they're shot. In protest, they're shot. Then they take to arms. Y cuando los pueblos tribales protestan por ello, bajo el amparo de la propia Constitución de India, no se les hace ningún caso y se les acaba disparando. De manera que ellos pasan a las armas también. The movements are locally organized, Esos son movimientos organizados a nivel local, but the government calls them Naxalite. Naxalite. Naxalites. Naxalite. Yeah, but it comes from in the 70s. Terrorists. In the 70s, we had a movement, an extreme left movement, violent movement, in a village called Naxalbari. Out of that, the word comes. Ajá. El Which means terrorists. terrorist. Terrorists. Well, the government tries to call, but they're still distinctive because they're still too closely associated in the Indian psyche as liberation movements. Yeah. But In the government mindset, yes. government might have Yeah. terrorists. Y a estos movimientos tribales se les llama Naxalites por una población que se llamaba Naxali, en la cual hubo un movimiento insurgente hace unos años. The second uprising is of the peasantry. I have not witnessed anything like this in my lifetime. La segunda rebelión es la rebelión del campesinado. Yo no he visto nunca en toda mi vida una rebelión de esta magnitud. Farmers everywhere are rising, all around Delhi, because Delhi is, this whole new growth, new cities, flashy golf clubs, entertainment centers. It's all farmers' lands. Farmers are rising across the land. Alrededor de Delhi los campesinos se están rebelando porque toda la nueva industrialización, las discotecas, los clubs, etc., todo eso se construye en tierras que eran tierras de cultivo. And third are chaotic risings of the youth. Y en tercer lugar, lanzamientos, rebeliones caóticas de la juventud. Unfortunately, because society is so diverse, Por desgracia, dado que la sociedad es tan diversa, what Satish said about diversity is not divisiveness, lo que Satish dijo de que la diversidad no es división, but the state uses it as divisiveness. pero el Estado convierte a esa diversidad en división. And these uprisings are deliberately named as if they were ethnic, tribal, religious, when they're really about Land. living and land and resources and survival. Y se considera que esos alzamientos son puramente tribales, étnicos, etc., cuando son sobre todo a nivel de mantener el estilo de vida y la dignidad de la vida. There's a very, very strong clash right now that has been presented as Christian-Hindu in an Orissa area. At the bottom is land issues. Hay un enfrentamiento muy fuerte ahora mismo en el estado de Orissa, que se ha presentado como un enfrentamiento entre cristianos e hindúes, pero lo que hay en el fondo es una cuestión de tierra. In Kashmir, there was a whole new resistance also around the land issue. En Cachemira toda la nueva rebelión que ha habido también está basada en temas de la tierra. But it's very convenient for those in power to define these as issues of culture, not as issues of survival, which I would call issues of the soil. Yeah. Pero es muy conveniente para los poderes, para los gobiernos, definir a estas rebeliones como temas puramente culturales o locales y no como temas relacionados con la tierra fértil. And just take your mind to the US, where economics is not allowed to define the debate.
Economics is not allowed. Constantly they take it into culture wars. Always into culture. Because through culture you can divide people. Whereas economic justice unites people. In the United States, you said. Yeah, in the United States, elections are always about culture wars. Ajá. En Estados Unidos no se deja que la economía entre en el debate y se contempla todo en términos de guerras culturales. We're having elections in India, regional in November and then probably May. But there's an attempt in the same way to take issues of the soil out of the soil and define them as culture wars. También en India, donde tenemos elecciones próximamente, ahora y luego en mayo, hay toda una serie de luchas que están relacionadas con temas del uso de la tierra, pero ese aspecto del uso de la tierra completamente se elimina y se consideran temas puramente culturales, de conflictos culturales. They're called religious conflicts, communal conflicts, etc., etc. I've done 3 books that the violence of the Green Revolution, India Divided, and Earth Democracy, to show that actually it's ultimately how we live on the land. Y se los considera conflictos meramente religiosos o meramente étnicos, cuando en realidad he mostrado en 3 libros, La violencia de la Revolución Verde, Democracia de la Tierra y India Dividida, que son conflictos que surgen de cómo se está explotando el uso tradicional de la tierra, alterando. Okay, yeah. Yeah, could I just, to go on my question, could I ask you to guess what may happen with China, which has this incredibly strong tradition, cultural tradition, ancient tradition, but is now recognized as a formidable rising economic superpower? ¿Qué crees que va a pasar con China, que tiene esta tradición cultural? Y Economic possible collapse, how would you guess that, I'm just asking you to guess what China will do, if I may. ¿Cómo afectará a China el probable colapso económico? But let me first mention that, the big difference between China and India is that we've stayed democratic. En primer lugar, la gran diferencia entre India y China es que nosotros hemos mantenido la democracia. And we've always avoided highly centralized authority. Y siempre hemos evitado una autoridad central poderosa. And in China, they've had a highly centralized system. Mientras que en China tienen un sistema altamente centralizado. Just like Christianity wiped out the basic tenets of Christianity, China has wiped out its ancient learnings. Y del mismo modo en el que el cristianismo se ha ido desdiciendo de sus convicciones originales, también la cultura china de hoy se ha ido desdiciendo de su cultura ancestral. Now, as far as the new crisis, the new financial and economic crisis is concerned, I think it could help contribute to China rolling back its expansion. Y yo creo que la contracción de la economía va a hacer que China vuelva a encogerse, la economía china. India, as part of this globalized economy, does inner violence. It creates inner colonies and does violation inside the country. China, como parte de esta economía global, crea violencia dentro del propio país a las culturas locales. China does that plus outside. India, sí. India, como parte de este proceso de globalización, crea violencia dentro de su propio territorio, a su propia gente. China does the internal as well as external. Pero China hace al mismo tiempo la interna, la violencia interna, y la externa. So China has had every year 100,000 land rebellions because of land being taken away from peasants. China ha tenido cada año 100,000 rebellions every year. 100.000 rebeliones of the peasantry. Sí, del campesinado, cada año. Yeah. Cada año 100.000. Externally, if if everyone in Europe buys every shoe, every shirt, every jeans, every camera, every computer from China, then China must take over all of Latin America, Amazon, Africa. It must. Si toda Europa va comprando zapatos, pantalones, todo tipo de productos que vienen de China,
China al mismo tiempo necesita ir colonizando Latinoamérica y todos los otros continentes que están And ahí. President Bush facilitates it because he encourages the building of alliances to counter sort of America's imperial reach. Y esto está estimulado por el presidente Bush porque fomenta todo tipo de alianzas para evitar que se detenga el poder del imperio americano. So with the financial crisis and the decline in consumption, obviously China can't produce so much because there'll be no buyers. Con la crisis financiera y el declive del consumismo, evidentemente China no va a poder vender tanto porque no va a haber suficientes compradores. Then they don't have to take more timber from the Amazon, they don't have to go out and mine more in Africa. Y así China no podrá ir a explotar más madera de Brasil, de la Amazonia, o a crear minas en África. So for the planet, it could be a relief, a little relief. Y en este sentido, para el planeta será un alivio. But we do know that every period of an economic depression has created tendencies for war. Pero también sabemos que todo periodo de crisis económica ha creado tendencias hacia la guerra. Because in that shrinking base, everyone wants to get their share of a larger piece of the cake. Porque en esa contracción todo el mundo quiere agarrar el pedazo más grande que puedan del pastel. So what is unpredictable is the security part. Así que lo que es impredecible es lo relacionado con la seguridad. It's totally unpredictable. Es totalmente impredecible. But the Pakistan president was with China to sign a nuclear deal to counter the US-India nuclear deal. And how this will play out, nobody knows. Por ejemplo, el presidente de Pakistán fue a firmar un acuerdo nuclear con China para compensar el acuerdo nuclear que hay entre Estados Unidos e India. Y cómo todas estas alianzas van a desarrollarse es una cosa altamente impredecible. Yes. Oh, yeah. Oh, no te lo sé. Yes, carry on. Es para los dos la pregunta. ¿Cuál creen que es la cuestión esencial en la vida que podría responder al resto de las demás preguntas? Me gustaría saber tu opinión. What do you think Yeah. is the essential fact of life, or the essential question, issue in life, that could be the answer to all the other problems? What is the essential? Question, Question. life, essential. Well, The basic response to everything. well, you know, I tried to, I don't know if you were here in the beginning, when I No sé si started. estabas al principio. Sí, bueno, Ya, sí, en la primera sesión. Sí, sí. Well, I tried to begin with that. Yeah? He intentado empezar con eso precisamente. vale, yo sí, Of the four values. Los 4 valores. That's the basis of life. Esa es la base de la vida. You need resources, Necesitas recursos, you have thirst. If I have thirst, I need water. Need. And necesidades, si tengo sed bebo, then I have to have the balance, the soil society balance, to know that I can't take your share of water away. y necesito ese equilibrio de tierra, dame sociedad para saber que no puedo apropiarme del agua que te corresponde. And ultimately, the very big basis of life is continuous. Yeah. It didn't start one day, and we are part of it. Y luego el hecho básico de que la vida es algo continuo, que no ha empezado hoy y que somos parte de ese flujo de la vida. And the ultimate human aspiration has to be to become in every way part of the larger life Y of the universe. la aspiración humana fundamental ha de ser convertirse en parte de esa vida mucho más amplia del universo. And that is what's called moksha. That's what's called enlightenment. Transcendence. That's what's called transcendence. Y eso es lo que en India llamamos moksha, la liberación. But the only way to get there is through deep participation. Pero solo That's the interesting thing. llegamos a ello a través de una plena participación. Esa es la In parte right más- living. Una plena participación en una forma de vida adecuada. So, how to live well without diminishing
any other life? That is the question. The fundamental question is how to live well without making anyone else unwell. La cuestión fundamental es cómo vivir bien sin alterar, sin afectar la vida de los otros. And there is no one answer for everybody. We are all on the journey of search to answer that question for ourselves. Y no hay una respuesta para todos, sino que todos estamos en el camino de buscar nuestra propia respuesta. But we need help and some signposts, some milestones in that journey. Pero en ese camino necesitamos ayuda y algunos indicadores. And what Vandana has given, the 4 principles, are the milestones. How we use resources, what are our needs, what are our limits, and how we transcend. Y esos 4 valores que nos ha indicado Vandana son como mojones o indicadores en ese camino. Yes? Yes? Ya sé que el how viene mañana, el cómo, que tengo mucha curiosidad y muchas ganas de profundizar ahí, pero del mismo modo que hablabas de los esclavos energéticos y de cómo el crecimiento en realidad lo que genera es escasez, a mí me gustaría también que entre los dos, entre Satish y Vandana, siguierais iluminándonos sobre por qué nos han secuestrado el pensamiento, por qué somos una sociedad permisiva, qué ha pasado con nuestra capacidad crítica. La pregunta es cómo vivir bien sin que los otros nos agredan, pero qué hacemos cuando nos agreden, por supuesto desde la acción directa, no violenta, pero contundente, y desde la autoestima de saber que somos muchos los que queremos que las cosas sean de otra manera y que somos efectivamente el cambio. Entonces, ¿qué acciones pueden ser exportables? ¿No? Una globalización, una internalización, la deslocalización de la acción directa para que sea masiva y puntual, porque tenemos que ser, que somos muchos, yo creo que esa conciencia la tenemos. Okay. 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 She knows that tomorrow is the day for how. Yeah. We'll talk about how. Yeah. And she's very much looking forward to that, as everyone else is too. But when you're talking about, for example, energy slaves and what our effect is in the lives of other people, what kind of actions could be globalized, in a sense, to break those cycles? How did it happen that our minds became so hijacked by this situation, by this lie, this system? And what can be done to break that on a level that everybody can join in wherever they are? Well, in terms of the mind being hijacked, it was done through the technology myth and through the progress myth. En términos del secuestro del pensamiento, se ha hecho a través del mito de la tecnología y el mito del progreso. And ordinary people were constantly told, you can't decide this, it's beyond you. Y a la gente común continuamente se les ha dicho, no tienes nada que decidir, está más allá de tu alcance. There's a technology imperative and there's a growth imperative, and they happen on their own, beyond human decision. Se supone que hay un imperativo tecnológico y un imperativo de crecimiento que suceden por sí mismos, más allá de las decisiones humanas. So it's like our minds were emptied out. Es como si nos han vaciado la mente. And I have called it the anesthesia. Y lo he llamado la anestesia de nuestra mente. As far as, you know, sort of breaking out of the systems that have become networks of control. Además de romper los sistemas en los que se basa la vida, que sean siempre controlados. I think, of course, of the networks of control which are false networks, one could say.
hay esas redes de control que en el fondo son redes falsas. Because I think the whole theme of Soil Soul Society talks about the connections that hold everything in balance. Porque el tema de tierra, alma y sociedad se refiere en el fondo a las conexiones que sostienen toda la vida en equilibrio. And today's multiple crises are connections held in place with coercion that hold everything out of balance. Mientras que las crisis actuales se basan en modelos de coerción que llevan a todos los sistemas fuera de equilibrio. And I think the kind of things that can be done in one place are the kinds of things that can be done in other places to create the alternatives, to shift out of this. Y creo que las acciones que se desarrollan en un lugar son también las acciones que pueden aplicarse en otros lugares para salir de este atolladero. You know, Satish comes every year to do a course on Gandhi and globalization with Rinpoche, the Prime Minister of the Tibetan government in exile. Satish viene cada año a mi centro a dar un curso con el Rinpoche, que es el primer ministro del gobierno tibetano en el exilio. And the Rinpoche once said, you know, in the current system, I can't be a Buddhist. Y el Rinpoche tibetano dice, dentro del sistema actual no es posible para mí seguir siendo budista. I'm compelled to participate in violence every day. El sistema me obliga cada día a participar en la violencia. So, quite clearly, the first step of disengaging in that violence is to understand how it's integrated. Así que el primer paso para librarse de esta violencia es entender cómo esta violencia está estructurada. And how it takes systems and structures beyond our reach to influence. Y cómo hace que haya toda una serie de sistemas que están más allá de nuestro alcance y nuestra influencia. And the second then is to be innovative and creative in building the alternatives. Y lo segundo que hay que hacer es ser innovador y creativo en la construcción de alternativas. And since the how is tomorrow, Dado que el cómo es the mañana, rest tomorrow. lo dejamos para mañana. Because everybody's tummy is starting to sort of move. Oh yeah, last question. Yo quisiera hacer una pregunta. Actual, influenciado por la crisis que ya predecía Gandhi hace 30 años. ¿Qué opina de la creencia que tiene la gente? Que estamos dando el dinero a los banqueros que nos han defraudado a todos. Estamos dando el dinero en Occidente a los ladrones, no a la gente pobre. Dile a ver qué opinión tiene. Given the present financial crisis that Gandhi himself predicted 30 years ago that this would come to this, it's unsustainable. And the situation right now where the banks are receiving money from the government, which is our money, what do you feel about that? How do you feel about the public money being given to the banks to save the thieves? How do you feel? Well, I personally feel it's unethical. And I think one of the challenges we have is, you know, we used to have other ways of saving. And we too were sucked into the greed. We were each made to believe 25% return. Why just the 6% in a local bank? And that's how everyone's money got locked into the system. I think tomorrow it would be really worth it to spend time on rebuilding the economies of the soil, where the wealth is secure and shared, and use the crisis in terms of a new clarity on the part of the public, of direction to government, of how public wealth controlled by government must be democratically spent. En primer lugar, creo que es inético, no ético. En segundo lugar, hay todo un sistema que ha ido fomentando la codicia porque antes había otras maneras de conservar los ahorros y se ha estimulado un sistema en el que si el banco te daba un 6%, había otro que te daba un 25% y así es como todo el dinero, toda la riqueza financiera ha ido metiéndose dentro de este sistema.
Y mañana podemos discutir, podemos hablar de cómo necesitamos volver a una economía basada en la tierra, una economía basada en bienes tangibles, reales, para salir de este sistema. Me dejo algo. Bueno. I think we should bring an end for the lunch. So after lunch, we are going to do 2 sessions. One session will be before tea and one after tea. The tea has to be the center.